tarde a todos aquellos que nos están, ahorita que se están conectando con nosotros. Es un placer y un gusto poder transmitir en vivo en estas situaciones tan difíciles en las que está viviendo nuestra nación. Se siente un sentimiento, una nostalgia, el poder ver todas las sillas solas, pero como dijo el apóstol Pablo, la palabra, nosotros estaremos encerraditos en nuestras casas, pero la palabra de Dios no está encerrada. Esa fluye y puede llegar hasta su hogar. Si usted nos contacta ahorita en esta tarde, ahí a través de su Facebook, invite a su amigo, a quien quiera, que sea etiquetar ahí. Si usted puede estar etiquetando, etiquete ahí a sus amigos para que puedan escuchar este mensaje que Dios nos está dando en estos tiempos tan difíciles en los cuales estamos viviendo la humanidad, en estos tiempos de dificultad, en estos tiempos, se podría decir, de angustia por todo lo que está sucediendo. Pero bueno, Dios les bendiga a todos nuestros hermanos del Centro Cristiano El Buen Pastor que nos están ahorita mirando y nos están acompañando a través de las redes sociales. Oramos e intercedemos también por nuestra hermana Noemí, que se encuentra algo enferma, pero creemos que Dios la puede sanar y le puede quitar ese dolor que ella tiene en su cuerpo, en el nombre de Jesús. Y bueno, esta iglesia es pastoreada por el pastor Jesús Gutiérrez Herrera, que es mi papá, y que nosotros estamos aquí ayudándole a predicar la palabra de nuestro Dios en este lugar. Así que gracias, Señor, por la vida de nuestro pastor, que nos dio la oportunidad de poder transmitir esta palabra para todo aquel que quiera y desee escuchar el mensaje de la palabra de nuestro Dios en esta tarde. Y bueno, el tema de hoy que nos apremia en esta tarde dice: aprender a obedecer a Dios para ser salvos. Es muy importante el poder nosotros aprender a obedecer para ser salvos ¿de qué? Pues salvos de todo lo que está sucediendo el día de hoy en estos momentos, en nuestra vida, en nuestro mundo, en todo lo que nos acontece, salvos de la ira de Dios que muy pronto está por acontecer, la venida de nuestro Señor Jesucristo, y su anhelo y su deseo es poder que nosotros podamos estar con Él gozando de una eternidad. Y bueno, en esta tarde vamos a abrir ahí nuestra Biblia. Ahí le invitamos a que usted abra su Biblia y en el libro del Éxodo, capítulo 4, y vamos a estar leyendo ahí del 1 al 8 de estos versículos de la palabra de Dios. Ya hemos estado orando, nosotros aquí, los que estamos aquí transmitiendo, hemos estado orando para que esta palabra pueda llegar a su corazón y usted la pueda atesorar y pueda ser de bendición para su vida. Nuevamente le recordamos que ahí etiquete a alguien que usted quiera que escuche la palabra de Dios, pues etiquételo ahí para que nos esté acompañando en esta hora que vamos a estar aquí transmitiendo en vivo desde el Centro Cristiano El Buen Pastor. Y bueno, dice así la palabra de Dios con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo: ¿qué es que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Él le dijo: échale a la tierra. Y él la echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve, y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren, ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. ¿Quién es la voz de la postrera? Pues soy nosotros, que estamos predicando la palabra. Gracias a Dios por las redes sociales, que hoy podemos contar con ellas y que podemos predicar la palabra de nuestro Dios. Y miren que Dios, cuando llama a Moisés,
son tiempos en donde está el pueblo cautivo, el pueblo estaba en esclavitud ahí en Egipto, y claman a Dios porque Dios ya los libere de esa esclavitud, porque Dios los sacara de todo lo que estaba aconteciendo. Y Dios prepara a Moisés durante 40 años, lo prepara para enviarlo a esta misión, la cual iba a liberar al pueblo de la esclavitud, como lo está haciendo hoy nuestro Señor Jesucristo, liberándonos de la esclavitud del pecado que asedia al ser humano, y que mucha gente, hemos escuchado mucha gente que quiere verdaderamente venir y hacerse parte de la familia de nuestro Dios, pero que el pecado o alguna cosa lo asedia y lo tiene cautivo y no lo deja venir a las plantas de Jesucristo. Pues para ti es esta palabra, y te decimos que Jesucristo te puede libertar el día de hoy, que Jesucristo puede romper esas ataduras que te tienen ahí en ese lugar y que no te dejan venir al conocimiento de Dios, al conocimiento de su palabra. Para ti es esta palabra. ¿Qué es lo que Dios quería enseñar a su pueblo? Para que pudiera ser libertado, para que pudiera obtener la promesa de la tierra prometida que le había prometido a Abraham, que le había prometido a Jacob, que le había prometido a Isaac. ¿Qué era esa promesa y qué tenían que hacer? Pues Dios los empezó a preparar para que aprendieran a obedecer sin ser esclavos, sin ser obligados. ¿Está usted escuchando bien? Eso es lo que Dios quería, enseñarlos a que no obedecieran con un látigo, a que no obedecieran con un castigo, sino que aprendieran a obedecer a Dios con libertad propia, con ese hermoso regalo que nos ha dado de libre albedrío. Y hoy Dios te está llamando a la familia de nuestro Dios para capacitarte, para que tú aprendas a obedecer a Dios sin ser, ¿cómo se podría decir? Sin ser obligado, como en aquel tiempo estaba el pueblo de Israel. Obedecían a través de látigos, a través de hambres, a través de castigos. Era del modo que eran sometidos a hacer para que obedecieran. Pero Dios los llama porque los quería enseñar a que aprendieran a obedecer a Dios sin un castigo, sin un látigo, sin obligarlos, sino que por su propia voluntad decidieran obedecer a la palabra de Dios, que iba a ser enviada a través de Moisés, como es enviada a nosotros ahora, a través de nuestros pastores, a través de nuestros maestros, a través de todo aquel que te habla la palabra de Dios. Desde un principio de la creación, Dios le dio ese hermoso regalo a nuestros padres Adán y Eva, y Dios quería enseñar al ser humano desde un principio a obedecer por voluntad propia. Y yo quiero que entienda eso, que usted decida en esta tarde a decir: yo por voluntad propia no voy a esperar un castigo, no voy a esperar un juicio, no voy a esperar una enfermedad para decidir obedecer a la voz de Dios, para decidir obedecer a la palabra de Dios, que el beneficio es para usted, que el beneficio es para mí, porque quienes vamos a lograr entrar a la tierra prometida es usted y soy yo. Ese es el premio de la obediencia a la palabra de Dios. Ese es el premio de la obediencia a cada uno de nosotros. Y dice que desde un principio Dios allí pone a Adán y Eva, allí en el Edén, y les da una palabra muy hermosa para probarlos, a ver si por voluntad propia decidían obedecer a Dios, por voluntad propia decidían hacer el plan, el propósito de Dios, que es ser inmortales, que es la vida eterna. Y dice allá en Génesis capítulo 2, versículos del 15 al 17, dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres,
de cierto morirás. ¿Qué es lo que sembró el enemigo a través de la serpiente en Adán y Eva? ¿Qué fue lo que hizo esa astuta serpiente para que nuestros primeros padres pudieran ser desechados de la presencia de Dios, pudieran ser quitados de la presencia de Dios? Dice que Jehová mandó diciendo: de todo árbol del huerto, del bien y del mal podrás comer, que está ahí en el huerto, de la ciencia del bien y del mal, pero de la ciencia del bien y del mal no comerás. De ese no comerás. Del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, de cierto morirás. Era una orden que Dios le estaba dando a Adán y Eva. Era un mandamiento que nomás era de que obedecieran. Y al decidir obedecer, ellos tendrían la vida eterna por siempre, porque cuando fueron creados, fueron inmortales. Y el enemigo lo que quiere es robarnos el día de hoy la vida eterna que tú obtienes a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Eso es lo que te quiere robar, y por eso siembra en nosotros, como lo hizo en Adán y Eva, sembrar la desobediencia. Porque Él sabe que desobedeciendo a Dios, la ira de Dios cae sobre el ser humano. Eso nos lo dice allí en Efesios capítulo 5, versículo 6. Dice así: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Cuando uno hace pecado, porque estamos desobedeciendo a lo que Dios nos mandó que no hiciéramos, es por eso que la ira de Dios cayó sobre Adán y Eva, y es por ende que todos nosotros también cae la ira de Dios cuando nosotros desobedecemos, cuando nosotros no hacemos caso a la palabra de Dios. Dios nos está dando una nueva oportunidad a ti y a mí, de que obedezcamos sus mandamientos, que obedezcamos su palabra. Cuando yo desobedezco a Dios, yo peco, porque lo que estoy desobedeciendo es la palabra de Dios. La palabra de Dios me dice qué hacer y qué no hacer. Pero Dios nos da una oportunidad como un buen padre hoy, y quiere enseñar al ser humano a obedecerle para que gocemos de su presencia y de comunión con Él. Porque lo que rompió la comunión de Adán y Eva, lo que hizo que Dios los echara de su presencia, fue la desobediencia. Eso es lo que Dios no tolera. Y eso es lo que Dios nos quiere enseñar a través de su palabra, y nos quiere enseñar en este hermoso camino, que aprendamos a obedecer a Dios en su palabra. Y nos lo da a través de Jesucristo. Dice Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Por la obediencia de Jesucristo, Dios nos da una nueva oportunidad de que volvamos a retomar la vida eterna, nosotros los hijos de Dios, nosotros los que hemos aceptado a Jesucristo en nuestro corazón. Hoy Dios nos está dando una nueva oportunidad para que volvamos a tener comunión con Él, para que volvamos a gozar de su presencia a través de Jesucristo. La perdimos por Adán y Eva, pero hoy la puedes obtener a través de Jesucristo, esa comunión y esa presencia de Dios en tu vida. Pero volvamos nuevamente allá al Éxodo. ¿Qué es lo que Dios hizo con el pueblo de Israel? ¿Y qué fue lo que hicieron? Fíjate bien, ¿qué fue lo que hicieron para que no tuvieran la tierra prometida? ¿Qué es lo que Dios te quiere decir el día de hoy, en esta tarde? ¿Qué no hacer para que no pierdas la tierra prometida que nos ha dado a todos aquellos que creamos en Jesucristo? ¿Y qué hacer para obtener la tierra prometida
todos nosotros. Dice allí Éxodo capítulo 3, versículos del 1 al 4, dice: el pecado ha hecho al ser humano esclavo. Una persona sin Cristo está en esclavitud espiritual, no tiene voluntad propia, es vencido por lo malo siempre, y Dios quería que su pueblo fuera libre. Es por eso que manda a aquel pastor de las ovejas llamado Moisés, para que enseñara nuevamente al ser humano a obedecer a Dios, porque Dios lo que quiere es lo mejor para cada uno de nosotros. Dios quiere el bienestar tuyo y mío. Dice allí Éxodo capítulo 3, versículos del 1 al 4. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios del medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y desde el momento que Moisés responde y le dice: heme aquí, desde ese momento Dios lo toma. Ya lo había capacitado por 40 años cuidando ovejas que no eran de él, un pastor lleno de paciencia, lleno de amor, porque cuidaban a las ovejas de su suegro. Y Dios lo llama para darle su propósito, para darle el plan, porque algo estaba sucediendo allá en Egipto. Había una oración de un pueblo clamando a ese gran Dios. Y dice allí que le dice Moisés: heme aquí. Y en esa zarza, mire lo maravilloso que es Dios. Cómo Dios se preocupa por aquel que clama a Él. Dice que cuando el pueblo se une pidiendo una misma cosa, Dios te escuchará desde los cielos y Él oirá tu clamor, enviará la respuesta. Y cuando ellos están clamando allá en Egipto, porque ya era demasiado el castigo, ya era demasiado lo que estaba sufriendo el pueblo, Dios le da una nueva oportunidad para que aprenda a obedecer a Dios sin tener que maltratarte, sin tener que castigarte. Y manda a Moisés. Vamos a leer ahí del versículo 3 al versículo 10, de ahí de Éxodo capítulo 3. Dice el versículo 7: dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del pereceo, del heveo y del jebuseo. Fíjate bien, Dios escuchó la aflicción y dice: voy a mandar un libertador para que cumpla mi propósito que tengo para el pueblo, para que cumpla lo que Dios tiene para cada uno de ellos. Y dice el versículo 9: el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Dios había llamado a Moisés desde la montaña. Dice ahí al comienzo de este capítulo. Dios lo había llamado a Moisés para darle sus planes, porque Dios, dice la palabra de Dios, que antes de que tú pidas algo a Dios, Él ya lo sabe. Dios sabía que el pueblo ya estaba a punto de clamar. Dios sabía que ya era una presión del faraón. ¿Sabías tú que en Ezequiel dice que faraón significa dragón? Y allá en Apocalipsis nos dice que ese dragón es Satanás, la serpiente antigua. ¿Quién era quien tenía de Dios? El enemigo, el faraón. Dice allá donde leímos ahorita al comienzo,
que Moisés había arrojado cuando se presentó a Faraón, dice que se convirtió en una serpiente. Por cierto, esa serpiente era muy venenosa, era una culebra, tanto así que dice que Moisés huía de la serpiente. Pero dice a Moisés, en esencia se le estaba diciendo que iba a encontrarse con los poderes de las tinieblas. Egipto en realidad era gobernado por espíritus demoníacos que obraban a través del faraón y los magos y etcétera, por todo lo que se movía en aquel entonces. Era una nación entregada totalmente a los espíritus malignos y dominado de este modo. Pero en el versículo 4 dice que esto le dijo a Moisés que él tenía poder sobre Satanás. Hoy que estamos nosotros siendo oprimidos por todas estas plagas, por toda esta escasez que se aproxima, por todo lo que está sucediendo hoy en día y que mucha gente anda huyendo de ese mal, andan desesperados, angustiados por lo que está sucediendo. Pero mira que si tú clamas a Dios, Él mandará libertador. Él mandará a quien te liberte como lo hizo a Moisés, porque nos ha dado poder sobre Satanás, nos ha dado poder. Dice que el que habite en el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente y te librará de toda plaga, te librará del lazo del cazador. Si confías en Jehová, si tu vida está depositada en Él, Él te librará. Así que Dios decide mandar a Moisés porque dice, luego dijo Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Tú y yo estamos en este mundo de pecado donde ya casi se nos es imposible vivir por tanta maldad y violencia que se ha incrementado en nuestras ciudades. Y cuando ve esto en su pueblo, envía a aquel Moisés que libre a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Para nosotros, hoy Egipto es el mundo donde se mueve el pecado. Y es tiempo, pueblo, es tiempo, iglesia de Cristo, que empecemos a vivir de este lugar, para que nos lleve a ese arrebatamiento que es la promesa de sacarnos de este mundo que nos está oprimiendo cada vez a los hijos de Dios, que se nos hace cada vez imposible vivir en este mundo de maldad. Dios nos envía a través de su palabra este mensaje. Ya pronto está nuestra salida de este mundo, las señales se están cumpliendo y Cristo viene pronto por su iglesia. ¿Qué es lo que Dios te pide que hagas para que seas librado de todo lo que está por venir? Dice, claman los justos y Jehová los oye y los librará de toda angustia, te librará de todo quebranto. Tú puedes venir hoy y librarte de todo lo que está aconteciendo el día de hoy, porque allí en Egipto había plagas, pero en el pueblo de Israel no había ninguna plaga. En Egipto había tinieblas, pero el pueblo de Israel tenía luz. En Egipto todos los animales estaban muriendo, pero los animales del pueblo de Dios no morían. Había alimento, había luz, había protección de Dios. Dios envió el ángel de la muerte, pero dice que de aquellos que pusieron la sangre de aquel cordero que sacrificaron para Dios y pusieron la sangre en sus puertas y en sus ventanas, dice que el ángel de la muerte no tocó al pueblo de Dios. Si tú vienes a Jesucristo y le aceptas en tu corazón y te cubres con la sangre de Jesucristo, ninguna mortandad te va a tocar, ninguna plaga te va a tocar, porque es la promesa para todos los que creemos y que hemos aceptado a Jesucristo en nuestro corazón. ¿Qué hay que hacer? Hay que aprender a obedecer la palabra de Dios, que pongamos todo lo que está de nuestra parte para obedecerle y vivir una vida apartada para obedecer a Dios. Una vida apartada para vivir.
para vivir en comunión con Dios. Porque si algo le molesta a Dios, es la desobediencia. Y Dios no escucha a alguien que está en desobediencia. Dice Salmos 32:8: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar, sobre ti fijaré mis ojos. Dios sacó al pueblo de Israel para la condición era que escucharan a Moisés y que obedecieran a lo que él les decía por medio de la palabra de Dios que se le daba a él. Hoy en día tenemos la palabra de nuestro Dios para obtenerla y nos ha dado pastores y maestros para que nos amen y nos enseñen la voluntad de Dios. Y dice aquí el Salmo: te haré entender. ¿Cómo te hará entender? A través del Espíritu Santo que mora en todo aquel que ha recibido a Cristo en su corazón, a todo aquel que le ha entregado su vida a Jesucristo. A ellos, dice, fijaré mis ojos sobre ti y enviaré mi Espíritu Santo para que te enseñe a obedecer. Porque para el ser humano sin Cristo y sin el Espíritu Santo es imposible que obedezcamos. No vamos a obedecer. Eso es lo que sembró el enemigo en el ser humano, la desobediencia, porque es la que te aparta de Dios. Así que Dios nos quiere enseñar a obedecernos. Por eso es la invitación a que vengas a la iglesia, porque es una práctica de obediencia. Aquí a veces se te dice, ponte de pie, y tú te pones de pie porque estás practicando. Porque no es el hombre quien te lo está ordenando, es Dios quien te está enseñando a obedecer. Porque si tú aprendes a obedecer a Dios, entonces la presencia de Dios está en tu vida. Entonces la comunión que tú tienes con Dios estará cada día mucho mejor. Dice, Dios nos enseña hoy a través de las Escrituras, inspiradas por el Espíritu Santo. Mas ahora se acerca la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y le dijo a Daniel, porque Daniel fue otro que se angustió, otro que ya tenía 70 años, el pueblo de Israel cautivo. ¿Y sabes por qué fue otra vez cautivo el pueblo de Israel? Porque no aprendió a obedecer en el desierto. Porque volvió a desobedecer a Dios, volvió a desobedecer los mandamientos que se le dio andando por el desierto. Y desobedeció lo que Dios les había dicho. Y fue por eso que fueron llevados cautivos a Babilonia por 70 años. Y cuando está Daniel ahí angustiado, por eso te digo que es importante que angustiemos nuestra alma el día de hoy y que le demos un clamor a Dios por nuestra libertad, para que nos saque ya de este mundo que nos está oprimiendo cada día más y que estas plagas están ocasionando muchas muertes. Que angustiemos nuestro corazón como lo hizo el pueblo de Israel. Y que angustiemos nuestro corazón como lo hizo Daniel estando cautivo en Babilonia. Y que Dios en su grande misericordia le respondió y le dijo: he aquí, ahí en Daniel 8:19, he aquí yo te enseñaré lo que le ha de venir al fin de la ira, porque es para el tiempo del fin. Daniel es un apocalipsis y Dios le enseñó lo que habría de acontecer en los tiempos del fin. Y hoy lo que se le reveló a Daniel, lo que se le reveló al apóstol Juan ahí en el Apocalipsis, en la isla de Patmos, es lo que están viendo hoy nuestros ojos, es lo que estamos viviendo hoy en día, es lo que salemos y vemos cada día. Y Dios te invita a que eleves tu oración de angustia y que clames que Cristo venga por su iglesia y sean salvos. Seas a salva toda alma,
todo aquel que, por eso te hacemos la invitación que vengas y aceptes a Jesucristo para que tú también, juntamente con nosotros, te vayas en este arrebatamiento a las bodas del Cordero. Dice allá en Éxodo, volvamos a Éxodo, capítulo 6, versículos del 1 al 8. Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejaré ir, y con mano fuerte los echaré de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en la que fueron forasteros y en la tierra en la cual habitaron. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir a los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre. Yo redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac, a Jacob, y os la daré por heredad. Y lo firma: yo Jehová. Hasta eso delicadeza tuvo Dios de ponerle su sello y de decir: yo Jehová te estoy dando estas promesas. Yo Jehová, el fiel y verdadero. Yo Jehová, el que nunca miento y que cumplo mis promesas y que cumplo mi pacto. Y está diciéndote en esta tarde: me he acordado del pacto que he hecho con este nuevo pueblo, con el nuevo pacto de aquellos que han aceptado a Jesucristo como su Salvador, de aquellos que han aceptado la sangre derramada de mi Hijo. A ti te digo que me he acordado de mi pacto, que te he redimido con brazo extendido a través de Jesucristo. Él pagó el precio por ti y por mí, para quitarnos de la esclavitud del pecado y para que vengas y aprendas a obedecer a Dios a través del Espíritu Santo, para que puedas obtener la tierra prometida. Dice: te prometo que esta tierra que habitas hoy en día la vas a volver a habitar, porque esa es mi promesa. Vas a venir nuevamente a habitar en esta tierra y va a fluir leche y miel, donde no habrá pecado, donde no habrá más certidumbre, sino que habrá gozo, alegría, donde no habrá más enfermedad, donde no habrá más llanto, donde todos gozaremos de la presencia de nuestro Dios. Eso es lo que Dios nos quiere regalar, pero la condición es: ven y aprende a obedecer a Dios a través de las Escrituras, que seas enseñado a través del Espíritu Santo. Lo maravilloso de esta Escritura es que Dios la afirma para que creas que es verdad y que es un Dios que cumple sus promesas, porque dice ahí en el versículo 8: yo Jehová lo he dicho y lo ha afirmado. Mucha gente se enoja con los predicadores porque piensan que es el hombre quien les está hablando y dejas de escuchar. ¿Qué fue lo que pasó con el pueblo de Israel? Pensaban que era Moisés quien les hablaba y dejaron de escuchar a Dios. Y el escritor de los Hebreos nos dice: ¿por qué no se cumplió el propósito de Dios para todo aquel pueblo que sacó de Egipto? Y lo que puede pasar con nosotros si hacemos lo mismo que ellos. El libro de los Hebreos, o el escritor de los Hebreos, te dice qué es lo que hizo este pueblo y el cual no pudieron obtener los que salieron de Egipto. No pudieron obtener lo prometido. Dice ahí en Hebreos: aunque lo vieron de lejos, pero no lo pudieron obtener. Y el escritor de los Hebreos nos dice el por qué. ¿Y por qué no lo dice Dios? Para que tú no hagas lo mismo y tú puedas obtener esta
tierra prometida que Dios tiene y que va a preparar para todos aquellos que aprendamos, como dice nuestro tema. Aprende a obedecer a Dios para que seas salvo de todo lo que está por venir. Dice Hebreos capítulo 6, versículo 6. Por lo tanto, puesto que faltan que algunos entren en Él, hablando de todos aquellos que faltan por aceptar a Jesucristo en su corazón, y aquellos a quienes primero se les anunció las buenas nuevas, aquellos primeros que se les anunció las buenas nuevas, ¿quién fue? Al pueblo de Israel, que estaba cautivo en Egipto. Dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios, o ser llamados hijos de Dios. San Juan 1, versículo 12. A ellos primero se les dio la oportunidad de esta promesa. Se le dio a Adán y Eva, que fueron los primeros, pero desobedecieron y rechazaron al que los redimía, al que pagaba el precio por nuestro pecado. Pero hoy te dice a ti y a mí, dice, y no entraron por causa de desobediencia. Si tú sigues en desobediencia, si tú no quieres escuchar la palabra de Dios y obedecerla, y entiendas que no es el hombre el que te está hablando, que es Dios usando a la persona y que a través del Espíritu Santo te está hablando la palabra, te dice hoy en día, ¿sabes por qué no entraron? ¿Sabes por qué no vieron la tierra prometida los que salieron del pueblo de Israel? Porque no quisieron obedecer a Dios, porque no quisieron aprender a obedecer sin ser obligados. No esperes que te pase algo. Muchos dicen, si no obedeces a Dios te va a castigar. Eso va a ser al final, y el castigo es que no vas a obtener la tierra prometida. El castigo es que no vas a heredar la vida eterna. Y el castigo es por la desobediencia, que te espera un lago de fuego. Ese es el castigo para aquel que no quiera aprender a obedecer la palabra de Dios. Pero hoy es tu oportunidad. Ven a Jesucristo y déjate enseñar. Déjate que aprendas a obedecer. Cosas tan sencillas para aprender a obedecer. Cosas como levántate y vamos a entonar este canto. Y tú te pones en pie y empiezas a entonar tu canto. Y te dice Dios, entónalo con la mente y el corazón, con el entendimiento. Y si tú lo haces, tú estás recibiendo premios y galardones por nuestro Dios, porque estás aprendiendo a obedecer. Y eso es lo que nos está diciendo el escritor de Hebreos. No entraron por causa de desobediencia. Hoy Jesucristo es nuestro libertador y nos quiere sacar de este mundo de esclavitud. ¿Qué tengo que hacer yo, que le he aceptado como Señor y Salvador? Ven y congrégate en una iglesia. Ahorita no se puede, pero lee la palabra de Dios, atesórala en tu corazón y ponla en práctica. Ponla en práctica. Ven y déjate enseñar por Él, por el Espíritu Santo. Déjate enseñar, déjate guiar a través de los pastores y maestros que te ha dejado en cada iglesia. Es por tu propio bien. Es para que puedas ser librado de todo lo que viene. Porque si tú escuchas un mensaje y no obedeces, si tú estás en la dirección de un culto y no haces lo que se te está indicando, son frutos de desobediencia. Y dice que los ojos de Dios están puestos sobre ti que has aceptado a Jesucristo y que ya perteneces a una iglesia, que ya estás al cuidado de un pastor, como lo estuvo el pueblo de Israel al cuidado de Moisés. A ti te dice, quiero que aprendas a obedecer, porque tengo un regalo muy especial para
ven a Jesucristo, ven a aprender a obedecer su palabra, a poner atención a cada mensaje que se nos da de su palabra, para que Dios es más importante. Para Dios es más importante tu obediencia que tus sacrificios y tus ofrendas. Porque muchos están en la iglesia y dan sus ofrendas, y no estamos diciendo que sea malo, pero lo que queremos es que no dejes de hacer eso sin dejar de obedecer también. Porque a veces creemos que por nuestras buenas obras y siendo desobedientes vamos a lograr la promesa. Y dice Dios, para mí es más importante que tus ofrendas y tus sacrificios, que aprendas a obedecer. Obediencia quiero y no sacrificios, dice Dios. Obediencia quiero. Y eso es lo que nos está diciendo el día de hoy. Quiero obediencia de tu parte. Hebreos 4, del 11 al 14 nos dice: procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Está hablando del pueblo de Israel. Procuremos pues entrar a aquel reposo. Procura entrar. ¿Cómo voy a procurar yo entrar a esa tierra de reposo, a esa promesa? Dice: porque semejante ejemplo te dejé escrito, la desobediencia yo no la premio. La obediencia es la que yo premio. Y dice allí el apóstol Pablo, dice: si con el árbol verde Dios hizo lo que tuvo que hacer, ¿qué esperamos nosotros? Jesucristo aprendió a obedecer y nos dejó ejemplo. Y no nos pide algo imposible, porque el Espíritu Santo nos dará la fuerza para hacerlo. Nos dará lo que necesitamos para que lo logremos. Dice el versículo 12 de ahí de Hebreos 4: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. No hay cosa creada que no sea manifestada ante su presencia, porque muchas veces venimos aquí porque anhelamos un beneficio, pero no por obedecer a Dios. Porque muchas veces damos nuestras ayudas por beneficio propio, pero no por obedecer a Dios. Y Dios lo que quiere es que lo des por obediencia, no por conveniencia. Que tú des tus ofrendas por obediencia a Dios. Dice la palabra de Dios sin esperar nada a cambio. Que tú vengas y escuches la palabra de Dios y que decidas el obedecerlo por tu voluntad propia. Porque dice, tenemos un gran sumo sacerdote y delante de él está descubierto nuestros pensamientos y nuestras intenciones. ¿Con qué intención haces tú todas las cosas? ¿Con qué intención vienes tú a Jesucristo? Pero si lo haces como él te lo pide de todo tu corazón, con un corazón arrepentido, con un corazón dispuesto a entregarse a él, dispuesto a ser enseñado por él, dispuesto a que Dios te enseñe a obedecerlo a través del Espíritu Santo, por tu propia decisión, sin tener que obligarte, como lo hace el enemigo de nuestras almas, que nos obliga. Dice, teniendo sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Cuál es nuestra profesión? Ser hijos de Dios. Esa es nuestra profesión, ser hijos de Dios. Retén tu profesión. ¿Cómo la vas a retener? Obedeciendo la palabra de Dios, obedeciéndole a Él, leyendo la Escritura,
tierra, perdieron todo lo prometido porque no quisieron obedecer a Dios, porque creyeron que desechaban al hombre, que desechaban a Moisés. Y hoy en día, tú crees que desechas a tu pastor, tú crees que desechas al predicador, pero dice Jesucristo, no te preocupes, porque a quien están desechando es a mí. Cuando el pueblo de Israel le dijo a Samuel, ponnos un rey como las demás naciones, porque ya no queremos que Dios gobierne nuestras vidas. Samuel también se afligió en su corazón y dice que lloró toda la noche. Y le dijo Dios, no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Así que cuando tú decides cerrar tus oídos para no oír la palabra de Dios, no creas que estás desechando a tu pastor o al predicador. Estás desechando al Espíritu Santo que te está dando la oportunidad de que aprendas a obedecer a Dios para que tú puedas lograr lo prometido, lograr lo que Dios tiene para ti. Lo desechó el pueblo de Israel. Ahora es nuestra oportunidad, es tu oportunidad a través de Jesucristo de que nosotros sí obtengamos la promesa de la tierra prometida. Dice, procuremos pues entrar para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Dice en esta cita que acabamos de leer, tú no puedes engañar a Dios, nadie te puede engañar. Dios dice en el último versículo, retén tu profesión. Y volvamos allá en Éxodo capítulo 4, versículo 8, al final de nuestra lectura, dice, y si aconteciere que no te creyeren, ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Dios tiene confianza y esperanza que tú hoy vas a escuchar este mensaje y que vas a acudir al llamado que Dios te hace el día de hoy. ¿Cuál es la voz postrera? Dice Hebreos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hoy nos habla a través del Hijo, hoy nos habla a través del Espíritu Santo. No cierres tus oídos a lo que Dios te está poniendo en este día, a lo que Dios te está pidiendo en este día. Aprendamos a obedecer a Dios y seremos salvos de la ira venidera. Dice Hebreos 5, del 8 al 9. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Para todos los que le obedecen. Hoy te habla, dice la voz postrera, hoy te habla por el Hijo. Los hijos de Dios que tenemos el Espíritu Santo. Te dice el autor de la salvación y que te tiene todo reservado. Dice a todos los que le obedecen. Ven a Jesucristo. Sálvate tú. Salva tu alma y salva a los tuyos a través de esta predicación, a través de Jesucristo. Hoy te está hablando a través de Jesucristo. Dijo Jesucristo, no los dejaré solos, enviaré el Espíritu Santo, el Consolador, el cual les hablará. Te bendiga y en esta hora vamos a orar para que esta palabra quede en tu corazón, para que esta palabra quede grabada en ti y pueda Dios tratar contigo en esta noche. Ven y por tu propia voluntad di, Señor, yo quiero obedecerte. Yo quiero empezar a obedecer tu palabra. Yo quiero empezar a obedecer a través del Espíritu Santo. Hoy Dios no te va a obligar. Dios no quiere a nadie a fuerzas. Hoy quiere que tú vengas a Él y Él te enseñará a obedecer su voz porque quiere entregarte a la vida eterna. Oremos en esta noche. Padre, te alabamos en esta hora por esta hermosa palabra. Sabemos que tú nos has hablado a través del Espíritu Santo en esta noche. Sabemos que eres tú quien nos está hablando a todos los que estamos escuchando esta palabra a través de estos medios.
estás atrás de esta pantalla y que estás escuchando, para ti ha sido este mensaje que Dios ha preparado para ti. Ven a Jesucristo, acéptale en tu corazón para que puedas heredar la vida eterna, para que puedas heredar la tierra prometida, esta promesa que Dios dice, esta tierra que en la cual hoy habitas. Yo prometo limpiarla, yo prometo purificarla y prometo dártela para que vivas en ella. Ven a Jesucristo, Padre, que esta palabra quede en cada corazón, que en esta noche todo aquel que acepte a Jesucristo pueda decir: yo te acepto en mi corazón en esta noche porque quiero heredar la vida eterna. Te entrego mi vida para que sea enseñada a través del Espíritu Santo y pueda yo aprender a obedecerte porque quiero heredar la vida eterna. Gracias, mi Señor y Dios, por cada uno que se ha dado cita en esta hora para estar escuchando esta palabra. Los bendecimos en el nombre de Jesús y pedimos que esta palabra quede grabada en su mente y en su corazón y que quede ahí, Señor mío, muy dentro de cada uno, para que tomemos la voluntad propia de ponerla por obra. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias por el pastor Jesús Gutiérrez, que nos ha dado la oportunidad de transmitir a través de este lugar, de esta iglesia, esta hermosa palabra para tus hijos. Te damos gracias en el nombre de Jesús y te pedimos que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea en cada uno